Mateo solía creer una historia simple sobre el éxito. Si alguien la rompía en grande, debía haberlo querido más, haber trabajado más duro, tener más disciplina, más enfoque, más aguante. Y si Mateo todavía no estaba donde quería estar, entonces debía significar que no estaba intentando lo suficiente. Pero aquí viene el giro incómodo. Esa historia está, en gran parte, equivocada. No porque el esfuerzo no importe, importa, muchísimo, porque te quita la ilusión de que todo es justo. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera nota esas fuerzas hasta que ya es tarde. ¿Y si lo que te frena no es un defecto personal? ¿Y si es la matemática invisible de la oportunidad, apilándose en silencio en el fondo? Esto es Outliers, de Malcolm Gladwell. Y la promesa de este libro es que te cambia el cableado con el que miras a los ganadores. No sino como personas moldeadas por el momento, la cultura, ventajas ocultas y oportunidades que la mayoría ni siquiera reconoce como oportunidades. Vamos a recorrer cada capítulo importante para que al final tengas la imagen completa. No un resumen bonito, sino la lógica real que Gladwell usa para explicar por qué algunas personas se separan del resto. Uno que sí pasó, pero que no tenía sentido. Roseto, Pensilvania, era una comunidad inmigrante, súper unida, de estilo viejo mundo. Y durante mucho tiempo pasó algo rarísimo ahí. La gente vivía más. Tenían menos ataques al corazón. Sus resultados de salud no encajaban con lo que los doctores esperaban. La explicación fácil habría sido la dieta, o la genética, o algún alimento secreto, pero la respuesta profunda era social. Roseto tenía una red protectora hecha de relaciones. Hoy la gente se conocía, se cuidaba, se visitaba, se pertenecían. No estás solo. Y cuando esa cohesión se rompió, la ventaja de salud también se desvaneció. De inmediato nos encanta darle el crédito al individuo. Pero los resultados muchas veces se construyen con el grupo. Ese es el tema de todo lo que sigue. Ahora, mucha gente escucha esto y se pone a la defensiva. Porque queremos que el éxito sea una meritocracia limpia. Queremos que sea justo. Queremos que el marcador refleje esfuerzo y talento. Pero aquí es donde se pone interesante. La justicia no es la configuración natural del mundo. Y luego las alimentan. Y luego crecen. Gladwell llama a esto el efecto Mateo. La frase viene de una línea bíblica que básicamente dice que el rico se vuelve más rico. Pero también es una ley mecánica. Cuando alguien se adelanta temprano, no solo gana un trofeo, gana recursos que crean más victorias en el futuro. Piensa en un niño, en deportes juveniles. Si un niño es apenas un poquito más grande, un poquito más rápido, un poquito más coordinado, los entrenadores lo notan. Ese niño obtiene más minutos, mejor entrenamiento, compañeros más fuertes, más confianza, más repeticiones. Entonces la brecha se ensancha. Y lo loco es que esa primera ventaja puede ser algo tan aleatorio como una fecha de nacimiento. Gladwell habla del hockey juvenil en Canadá, donde los grupos de edad se cortan el 1 de enero. Eso significa que alguien nacido en enero puede ser casi un año mayor que alguien nacido en diciembre. Y aún así están en el mismo grupo. Cuando tienes 10 años, esa diferencia es enorme. Uno tiene más madurez física, más fuerza, más seguridad, más estatus social. El entrenador lo etiqueta como talentoso, y entonces el sistema invierte en él. Así que después, cuando ves un equipo profesional lleno de gente nacida al inicio del año, tú dices, destino, pero también es una máquina de selección. Mateo escuchó esa idea y de inmediato pensó en su propia vida. Recordó la escuela cuando los maestros etiquetaban a ciertos niños como avanzados desde temprano. A esos niños los metían en programas especiales. Más atención, más ánimo, más oportunidades de hablar, más oportunidades de liderar. Mateo no era un niño problema, no estaba reprobando, pero tampoco brillaba en la foto del primer momento. Así que se quedó en el carril normal. No hay coaching extra, no hay puertas extra. Una tarde Mateo probó esto de una forma pequeña, casi tonta. Les preguntó a 2 compañeros de trabajo cómo habían llegado a sus puestos actuales. Los 2 tuvieron un momento que sonó como suerte. A uno lo invitaron a un proyecto porque su jefe se enfermó y necesitaban a alguien que cubriera. Esa cobertura se volvió visibilidad.
Esa visibilidad se volvió una conversación de ascenso. El otro conoció a un mentor en un evento de voluntariado al azar. Una sola charla se convirtió en una recomendación para una pasantía. Misma empresa. Pero esos empujones se compusieron. Es como una patineta bajando una colina. Arriba, un empujoncito cambia todo. Abajo, la velocidad hace que todo sea más fácil. Y cualquiera que arranque tarde tiene que correr solo para alcanzar. Si el éxito se construye, en parte, con oportunidades. ¿De dónde salen las oportunidades? Aquí entra una de sus ideas más famosas, la regla de las 10.000 horas. Pero no lo escuches como una frase motivacional. Gladwell no está diciendo, métele 10.000 horas y ya serás grande. Está diciendo algo más sutil. Incluso la gente que parece naturalmente dotada, casi siempre tuvo una cantidad absurda de práctica. Y esa práctica no estaba disponible para todos. El talento es real, claro que sí, pero el talento sin tiempo es como un carro de carreras sin gasolina. Los ejemplos que usa son imposibles de olvidar. Los Beatles, la mayoría ve a The Beatles como un rayo. Genio. Magia. La cultura cambió de la noche a la mañana, pero Gladwell te lleva a cuando tocaban sets interminables en Hamburgo, Alemania. Noches largas. Lugares duros. Repetición. Prueba de fuego. Estaban construyendo resistencia, improvisación, control del escenario, ritmo apretado. Se estaban volviendo una máquina, y ese nivel de práctica no era algo a lo que cualquier banda podía acceder. Fue una oportunidad extraña y específica. La ciudad correcta, el ambiente correcto, el momento correcto. Luego Gladwell hace lo mismo con Bill Gates. Nos encanta la historia del genio adolescente, programando solo en su cuarto. Pero Gates tuvo acceso a una terminal de computadora en una época en la que las computadoras eran rarísimas. Tuvo la chance de programar por horas y horas. Encontró entornos que le permitieron practicar de forma obsesiva, justo cuando el software estaba por explotar. No es que Gates no fuera brillante, es que su brillantez encontró una pista de despegue. Ahora quizá estás pensando, ok, va, práctica importa, oportunidad importa. ¿Pero qué hay de la inteligencia pura? Seguramente eso sí separa a los grandes. Gladwell dedica 2 capítulos a lo que él llama el problema con los genios. Y su punto es incómodo, porque la inteligencia ayuda, pero no garantiza el éxito. Y hasta puede crear una trampa, donde asumimos que un puntaje alto se convierte en una vida grande. Él habla del IQ, como si tuviera un umbral. Debajo del umbral, N batallas para hacer ciertos trabajos complejos. Por encima del umbral, sí puedes hacerlos. Pero una vez pasas el suficientemente inteligente, ser todavía más inteligente no se transforma automáticamente en logro. Es como la altura en el básquetbol. Si eres demasiado bajo, no puedes jugar al nivel más alto. Pero después de cierto punto, ser más alto no garantiza que te conviertas en el mejor del planeta. De repente, dominan otras habilidades. Inteligencia social, inteligencia práctica, la capacidad de navegar instituciones, la capacidad de hablar con el poder, la capacidad de pedir. Aquí es donde Gladwell contrasta diferentes tipos de vidas inteligentes, incluyendo historias de gente con puntajes extraordinarios que no terminó con carreras extraordinarias. Algunas personas crecen aprendiendo a hablar con adultos, como si fueran iguales. Otras crecen aprendiendo a quedarse calladas. Algunas personas son enseñadas, sin darse cuenta, a que las instituciones se pueden negociar. Otras son enseñadas a que las instituciones son paredes. Y esas diferencias parecen pequeñas, pero deciden resultados enormes. Mateo tuvo un momento así. Estaba en un taller mecánico. El mecánico le dijo que una pieza tardaría una semana. Mateo asintió y se fue. Después, un amigo escuchó la historia y le dijo, ¿por qué no preguntaste si podían pedirla con otro proveedor o revisar otra sucursal? Mateo se quedó helado. Ni se le había ocurrido que podía negociar un proceso, sino porque su relación por defecto con la autoridad era pasiva. Entonces, Mateo probó algo nuevo. La siguiente vez que tuvo un problema con una factura, llamó y preguntó por opciones, sin groserías, sin exigir, solo con curiosidad. Y el resultado lo sorprendió. La persona del teléfono le ofreció un plan de pago y le quitó un cargo extra. No pasó nada heroico. No hubo música épica. El mundo tiene palancas escondidas y algunas personas crecen aprendiendo a jalarlas. Si eso te pareció fuerte, espera a lo que viene.
porque Gladwell luego muestra cómo el éxito puede construirse con algo todavía más enredado que oportunidad e inteligencia. Cultura, la herencia invisible de actitudes, hábitos, estilos de comunicación y expectativas que pasan de generación en generación. Él les llama legados culturales. Y la primera historia de legado no es alegre. Harlan, Kentucky. Un lugar con historia de disputas, violencia y una cultura del honor que se remonta a un tipo de herencia. Culturas de pastoreo, donde proteger tu reputación importaba porque los animales podían ser robados, y el mundo exigía agresión para ahuyentar amenazas. En esos entornos, lo peor que te puede pasar es que te falten al respeto. Así que una respuesta dura se vuelve normal, y el eco de ese legado puede seguir vivo mucho después de que las condiciones originales desaparecen, o se vuelve un reflejo, una postura aprendida. El punto de Gladwell no es que la gente esté condenada por su herencia, es que el pasado deja huellas en el presente. Mateo vio esto en su propia familia, sino en cómo se manejaba el conflicto. En su casa, crecer, levantar la voz significaba que eras serio. Bajarte significaba que eras débil. Así que ya de adulto, Mateo a veces sentía un rush raro cuando discutía, como si la discusión fuera una actuación de fuerza. Pero en el trabajo esa energía no se lee como fuerza, se lee como inestabilidad. Un día un compañero le dijo algo simple, pero le pegó durísimo. Le dijo, no tienes que ganar el momento, tienes que ganar la relación. Esa frase le cambió la postura a Mateo. Reglas viejas en un mundo nuevo. Es como tratar de usar una llave vieja en una cerradura nueva. Antes abría, pero ahora solo raspa el metal, y luego viene el capítulo cultural más famoso del libro, el de los accidentes de avión. Gladwell lo usa para hablar de estilos de comunicación en la cabina. Volar un avión moderno es un deporte en equipo. El capitán no debería ser un héroe solitario. La tripulación tiene que intercambiar información con claridad, rápido, honesto. Pero en culturas con alta distancia de poder, discrepar de la autoridad de forma directa puede sentirse prohibido. La gente suaviza el lenguaje, insinúa, incluso cuando se necesita precisión. Gladwell explora casos donde los accidentes no fueron por falla mecánica, sino por patrones humanos de comunicación. Las advertencias llegaban demasiado suaves. Las preocupaciones se decían con demasiada cortesía. Y luego muestra qué pasa cuando una organización se toma la cultura en serio y reconstruye cómo la gente habla, entrena y desafía. Y aquí viene la parte de la que casi nadie habla. Esto no es solo de aviones. Es de cada sala donde alguien se siente de menor estatus. Cada reunión donde alguien piensa. No quiero sonar tonto. Cada relación donde alguien piensa. No quiero molestarlo. No puedo desafiar a mi jefe. También puede ser mortal. Mateo probó esta idea en el trabajo de una forma tranquila. Él antes suavizaba todo. No estoy seguro, pero quizá. Y luego intentó otro estilo, igual de respetuoso, igual de calmado. Pero claro, creo que esto va a causar un problema por esta razón. Aquí está mi sugerencia. La diferencia fue inmediata. La gente no se ofendió. Sintió alivio, porque la claridad baja la ansiedad, quita la adivinanza. Es como prender la luz en un cuarto desordenado. No arregla el desorden, pero ahora puedes verlo y hacerlo. Ahora cambio raro. Lenguaje en el salón de clases. Arrozales y exámenes de matemáticas. Al principio suena random, pero se vuelve uno de los puntos más fuertes del libro sobre hábitos culturales. Gladwell explora por qué ciertas culturas producen niños que parecen especialmente fuertes en matemáticas, y lo conecta con dos cosas. Una es el lenguaje. Algunas palabras numéricas son más cortas y más estructuradas, lo que hace que la aritmética sea más fácil de sostener en la cabeza. El sistema de nombres puede ser más transparente. La segunda es la ética de trabajo moldeada por tradiciones de agricultura. El cultivo de arroz es intensivo, exige atención constante. Los errores pequeños importan. El trabajo es repetitivo, exacto, paciente. En comunidades construidas alrededor de ese tipo de trabajo, el esfuerzo no es romántico, es normal. Si te atoras, no te rindes, ajustas, sigues. No te aplauden por talento, te aplauden por persistencia. Y ese legado se filtra en cómo los niños enfrentan la tarea de matemáticas.
Mateo pensó en lo diferente que era eso a cómo él creció. En su ambiente, la gente alababa la inteligencia como si fuera identidad. Eres tan inteligente, eres dotado. Pero el lado oscuro de ese elogio es que puede hacer que el esfuerzo se sienta como prueba de que no eres dotado. Quizá no soy de matemáticas, quizá no estoy hecho para esto. Así que Mateo hizo un experimento personal. Eligió una habilidad en la que siempre creyó que no era naturalmente bueno. Y se puso una regla. Durante 14 días, iba a practicar un tiempo fijo, sin importar qué tan feo se sintiera. Sin drama, sin juicio, solo repeticiones. Fue incómodo, aburrido, humillante. Y como por el 8º día, algo hizo clic. No fue maestría, no fue grandeza, fue un cambio de identidad. Dejó de preguntarse, ¿tengo talento? Y empezó a preguntarse, ¿hice el trabajo hoy? Ese cambio es enorme. Porque la segunda pregunta sí está bajo tu control. Y aquí viene lo que de verdad cambia cómo lo ves todo. Gladwell tampoco te deja romantizar la cultura. Él sigue mostrando los intercambios, los costos, y trae la historia de vuelta a la educación de una manera bien específica. El pacto de Marita. Marita es una estudiante que entra en un entorno escolar exigente, con días más largos, más tarea, expectativas más estrictas. Y el punto no es que se vuelva una superheroína. El punto es que su entorno crea una cultura de esfuerzo, una cultura de estudio, una cultura de gratificación retrasada. Ella no se vuelve más talentosa, mágicamente. Está en un sistema que le hace disponible tiempo y estructura. Acceso a tiempo, acceso a práctica, acceso a adultos que empujan, acceso a compañeros que normalizan trabajar duro. Tony Gladwell lo encuadra como un pacto, por opciones mañana. La mayoría nunca recibe ese pacto, y ni lo reconoce. Mateo recordó pactos así en su vida, y cómo los rechazó sin darse cuenta. Un amigo lo invitó a un curso de fin de semana. Mateo dijo que estaba ocupado. Alguien le ofreció un rol que lo iba a estirar. Mateo dijo que no estaba listo. Cada vez se decía que estaba siendo realista. Pero, ¿y si solo estaba protegiendo su comodidad? Aquí el libro deja de sentirse como sociología y empieza a sentirse como un espejo. Porque sí, habla de sistemas, pero también habla de esos momentos donde se abre una puerta y de si tú entras o no. Y ahora tenemos que hablar de Joe Flom, porque Gladwell usa la vida de Joe Flom para mostrar cómo el éxito puede ser el resultado de 3 fuerzas cayendo sobre la misma persona al mismo tiempo. Hoy o talento importa, timing importa, cultura importa. Joe Flom se vuelve abogado y su camino no es una línea recta de genio. Es una historia moldeada por el momento histórico en el que nació y por el nicho al que lo empujaron. Gladwell cuenta cómo ciertos bufetes no querían a cierto tipo de gente. Ciertos caminos prestigiosos estaban bloqueados y entonces lo empujaron hacia trabajo considerado sucio, como compras hostiles y guerras corporativas que los abogados tradicionales despreciaban. Pero ese nicho sucio después se volvió increíblemente valioso. Así que lo que parecía una desventaja era una preparación. Si solo miras el final, lo llamas brillantez. Si miras el camino, ves el patrón. Las barreras pueden redirigirte a territorio que nadie quiere, y el territorio ignorado puede volverse la tierra más rica. Mateo tuvo una versión más pequeña de esto. Él quería un rol brillante, visible, de los que se llevan aplausos. Pero siempre le daban el trabajo aburrido. Documentación, sistemas, entrenar a los nuevos, arreglar procesos que nadie quería tocar. Mateo lo odiaba, hasta que notó algo. Cuando los jefes hablaban de en quién no nombraban a los más llamativos, nombraban a los que hacían que todo funcionara. Así que Mateo se inclinó hacia eso. Se volvió el tipo que podía convertir caos en calma. Y un año después, cuando se abrió un rol de liderazgo, él tenía prueba de que podía estabilizar un sistema. Eso no es glamoroso, pero es poderoso. Es como ser la persona que entiende la plomería. Nadie te aplaude, hasta que revienta una tubería. Ahí sí, el plomero es el héroe. Y luego está esto, nacer en el año correcto. Y porque ciertas industrias explotan en ciertos momentos, y si tienes la edad correcta cuando llega la ola, la puedes surfear. Si llegas demasiado temprano, las herramientas no existen. Si llegas demasiado tarde, el mercado está lleno. Por eso Gladwell se mete a ver los años de nacimiento de gigantes de tecnología y muestra cómo se agrupan.
no porque fueran los únicos inteligentes vivos, sino porque tenían la edad correcta cuando la computación personal pasó de rara a revolucionaria. Y ese punto debería hacerte sentir dos cosas a la vez. Porque no controlas todo, porque no tienes que interpretar cada retraso como fracaso. Las olas cambian, el timing cambia. Tal vez estás pensando, entonces el éxito es suerte, cultura, timing, oportunidades y práctica. ¿Dónde queda la responsabilidad personal? Aquí está la verdad. Gladwell no está diciendo que la gente no se gana su éxito. Está diciendo que entendemos mal qué incluye ganárselo. Ganárselo incluye notar la oportunidad. Ganárselo incluye presentarte a practicar cuando la puerta está abierta. Ganárselo incluye aprender habilidades que también se heredan, como comunicación y persistencia. Ganárselo incluye tomar el pacto. Hoy también incluye usar tus ventajas, las que tengas, para crear ventajas para otros. Aquí es donde aterriza el epílogo. Una historia jamaicana. Gladwell amarra todos sus temas con una lente personal y cultural, mostrando cómo las historias de educación, trabajo, lenguaje y clase moldean lo que la gente cree que es posible y qué tipo de confianza cargan al mundo. Y ese es el último golpe fuerte del libro. La gente no sube o cae en aislamiento, sube con las historias, hábitos y estructuras que la rodean. Hasta tu idea de cómo se ve el éxito puede ser heredada. Eso significa dos cosas. Si has sentido que vas cuesta arriba mientras otros parecen deslizarse, no estás loco. Si quieres cambiar tu vida, no solo cambias tu actitud, cambias tu ambiente, cambias tus inputs, cambias a la gente alrededor, o si cambias cuánto tiempo puedes dedicar a practicar. Construyes tu propio Roseto, sino una comunidad que refuerce el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. La disciplina deja de sentirse como guerra y se vuelve rutina. Y antes de cerrar, vamos a volver esto a acción. Empieza por auditar tus oportunidades, no tu motivación. Pregúntate dónde estás acumulando repeticiones y dónde no. Si quieres mejorar rápido, necesitas un lugar que te dé práctica real, no explosiones ocasionales de esfuerzo. Luego, encuentra una palanca que te haya dado miedo jalar, un momento pequeño donde puedas negociar con el mundo. Pide aclaración, pide una opción, pide ayuda. No estás siendo molesto, estás estando despierto. Después deja de aplaudirte por ser inteligente y empieza a recompensarte por presentarte. Elige una habilidad y comprométete con una racha corta de práctica. Hazla aburrida a propósito. Así construyes el motor de las 10.000 horas. También, observa cómo hablas bajo presión. Si suavizas todo, la gente adivina. Si explotas, la gente se esconde. Practica claridad calmada. Es una de esas habilidades raras que funciona en cualquier arena. Y por último, construye tu propio Roseto. Elige personas que normalicen crecer. Elige entornos que hagan más fácil el buen comportamiento. Tu futuro lo moldea lo que tu mundo, en silencio, te empuja a hacer. Porque la mayor ventaja de un outlier no es el talento. Cuando solo, te habrías rendido. Eso es todo por hoy. Ojalá te haya servido y te haya dejado algo real en la cabeza. Y que tengas un gran día.